Para poder introducir esto, en el día de ayer comenzaba hablando y decía que en medio de todo este revuelo que nosotros estamos viviendo, soy consciente que la situación del COVID-19 a muchos nos ha sorprendido, ¿sí? A veces parece que porque uno es creyente, uno no puede decir que esta situación nos sorprendió también, porque de una vez salen los tres espirituólogos que son doctores, teólogos en la espiritualidad y la unción, y entonces de una vez preguntan, ¿y cómo es posible que tú no supieras si Dios todo lo sabe? ¿Sí? Entonces a veces esa frase puede parecer muy espiritual, pero no necesariamente es lo que ella expresa. ¿Sí? La situación nos ha sorprendido a muchos. El problema no es cómo venga la situación, el problema es qué tú haces cuando la situación a ti te sorprende. Eso es lo que marca la diferencia entre una persona que vive por fe y una persona que vive por vista. Las personas que generalmente viven por vista, y es el sistema que nos han enseñado a vivir a todos. A ti te han enseñado que lo que tú no ves no lo crees, que tú tienes que ver para creer. Nos han enseñado que nosotros tenemos que ser conscientes y confirmar con nuestra vista, palpando la realidad existente de las cosas. En la medida que nosotros controlamos las cosas que nos suceden, parece que nosotros estamos más seguros y más alegres, estamos más contentos. ¿Por qué? Porque esa sensación de control es la que muchas veces nosotros necesitamos para poder desarrollar una vida sana, saludable y feliz. Pastor, ¿cómo es esto? Es la razón por la que creo que todos nosotros de alguna manera siempre buscamos tener dinero, siempre buscamos tener respeto, siempre buscamos tener prestigio, porque el dinero, el respeto y el prestigio nos dan una sensación de control. Pero está probado que ni el dinero, ni el prestigio, ni el respeto te permiten controlar nada. O la sensación que te permiten es una sensación que no es real. ¿Por qué? Porque no ha importado los miles de millones de euros que tiene mucha gente, han sido afectados por el enemigo invisible que se denomina el COVID-19. ¿Sí? No ha valido fortuna, no han valido investigación, no ha valido nada. Todavía están ahí intentando sacar la vacuna. Hay una que está en prueba. Me parece que ya en Brasil están probando una que se encuentra en la fase 3. Esperanzados. Y tienen que decirle a la gente o pedir voluntarios que vengan y antes de ponerse dicha vacuna, firmen ahí un papel. Que ese papel lo que dice es que si usted se muere con lo que le inyectan, nosotros no somos responsables. Entonces, aún para traer la seguridad de que la gente pueda salir sin usar la mascarilla, hay alguien que tiene que sacrificarse primero. Hay alguien que tuvo que días durante todos estos meses estar encerrado haciendo prueba con una sangre infectada para intentar descubrir una solución para el problema que está viviendo actualmente la humanidad. Por favor, permítame utilizar este argumento para decirles que esa es la misma condición en la que el ser humano vive y la solución de los problemas ya se dio hace más de 2000 años con el sacrificio de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y no hace falta que tú uses ningún tipo de mascarilla para tú poder impedir el pecado. Solo tienes que creer y por la fe la sangre que se derramó allí va a poder hacer cosas sorprendentes en nuestras vidas. Bueno, entonces la cuestión aquí no es la situación. La cuestión es cómo yo reacciono frente a la situación que estamos viviendo. Y hay muchos creyentes que en este tiempo su fe ha sido puesta a prueba y han dado un porcentaje muy inferior al que deberían dar. Porque le hemos dado permiso al miedo, al temor. Y teniendo nosotros podríamos decirlo quizás de alguna manera, el científico de los científicos. El autor y consumador no solo de la fe, sino de nuestra vida, de nuestro lado. Aún así el pánico y el terror nos controlan. Entonces, que esta situación nos haya sorprendido no es tanto el problema. El problema es qué hacemos con la situación.
El COVID te sorprendió y canceló algunos de tus planes. Perfecto. Ahora, ¿qué has hecho durante todo este tiempo? ¿Cómo está hoy tu fe? Porque si tu fe no está basada, fundada en los rudimentos correctos, entonces con el tiempo se va a seguir deteriorando. Y por eso hemos visto creyentes que han dejado de creer. Gente que ha dejado de servir. Otros han preferido estar encerrados y hay gente que nos está viendo en las redes. No tenemos problema con el que se quiera quedar en su casa. No tenemos problema. Pero que lo que te lleve a tomar la decisión no es el temor, no es el pánico. Porque si es el pánico y el temor que nos están controlando, difícilmente vamos a poder utilizar la oportunidad que las situaciones difíciles nos permiten para poder ver la mano poderosa de Dios obrando sobrenaturalmente en nuestras vidas. Entonces, de la mano con esto, ayer decía que hay gente que como no entienden las cosas, lo primero que hacen es que la terrorifican. Ahora la espiritualidad o los espiritualidoides, los espiritualicoides terrorifican las cosas para ellos entonces destacar. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Bueno, espérese. Las situaciones difíciles no siempre simbolizan maldición de Dios para una generación. Y que las situaciones difíciles lleguen no quiere decir que Dios se fue. No porque no hayan problemas, usted puede decir que Dios está con usted. Tampoco le voy a decir lo que siempre se ha dicho. No, es que si tú no tienes prueba y batalla, entonces tienes que revisarte, porque entonces tú estás del lado del enemigo, porque el diablo eso es que está contento con lo que tú estás haciendo. No. Es mentira que yo siempre tengo que vivir en prueba y que porque eso es lo que certifica que Dios está conmigo. No. Jesús vino y 33 años y se fue, ya está, el diablo no le da más dolor de cabeza. Bueno, nunca se lo dio, pero como algunos piensan que sí. Bueno, podemos vivir toda la vida en eso, pero sí tenemos que aprender, señores, a nosotros conectarnos con el Dios al que le servimos. Y conectados con el Dios al que le servimos, las situaciones más amargas que puedan llegar en nuestras vidas, vamos a saber aprovecharla para poder obedecer y cumplir con la voluntad de Dios y poder ver su mano, no solo sostenernos, sino restaurarnos, sanarnos, levantarnos y convertirnos en un ejemplo de fe vivo que pueda ser un baluarte para una generación que viene detrás. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces yo quisiera que miráramos entonces acá. Entonces es importante entender que la situación nos sorprendió, pero nosotros, como sabemos cómo se hacen las cosas, la vamos a aprovechar. Esto suena a lo que le estoy queriendo decir acá, y ahora voy a leer un texto, pero esto suena a que si del cielo te caen limones. Pastor, ese refrán no está en la Biblia. Pero sí la enseñanza. Y ahora la vamos a ver cómo es. Vamos a verlo ahora. Pero si te llega una situación difícil, no maldigas el nombre de Dios. Bendice a Dios aún en tu tiempo difícil. Y esa situación difícil habrá sido la mejor oportunidad que probablemente tú necesitabas para ver a Dios obrando poderosamente en tu vida. ¿Lo cogió? Entonces, mire, el libro de Jueces, ayer comencé leyendo una historia donde de alguna manera podemos ver la expresión del corazón del pueblo de Dios. Ayer decía que el pueblo de Dios tenía un problema, y era que era muy ligero para ellos poder irse detrás de dioses ajenos. Ellos eran ligeros. Entonces, de repente llegamos al libro de los Jueces. Los jueces representan una temporada durante toda la historia del pueblo de hombres que le servían a Dios para dirigir a su pueblo. Cuando usted mira el libro de los Jueces, una de las cosas que podemos notar
es que siempre que había un hombre de Dios en la dirección y este hombre era obediente y fiel a los mandatos de Dios, venía paz sobre las naciones de la tierra o sobre el pueblo de Dios, Israel. En este periodo de manera particular podemos ver que Dios habla y comienza diciendo, para poder contextualizar alguno que quizá no estuvo ayer en la transmisión, donde dice, Jueces 3, verso 1 en adelante, dice: cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Es decir, había mucha gente que no había nacido cuando se estaba peleando para conquistar ese territorio. Entonces, como ellos no habían nacido, dice aquí, por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Lo primero que enseñamos en el día de ayer es que hay situaciones difíciles que no necesariamente son los que ellas pretenden ser, sino que son oportunidades que Dios ha dejado en nuestro camino para Él poder enseñarnos y para poder exponer lo que Él ya sembró en nosotros. Dice que habían gente que no había nacido allí y que Dios dejó la gente específicamente para enseñarlos a ellos a pelear. Ayer entonces decía que cuando nosotros no sabemos por medio de la fe discernir los tiempos, nos vamos a encontrar reprendiendo situaciones que probablemente Dios colocó en tu vida para poder entrenarte. Y ahí que decía que algunos deberíamos comenzar a mirar esta situación del COVID-19 como una probable situación que Dios dejó ahí. Pastor, ¿y cómo usted va a decir eso? Y usted sabe toda la gente que ha muerto. Hemos perdido gente cercana también. Pero nunca nadie dijo que en la batalla no se iban a perder soldados. Y aún así hay gente que se alistan en el ejército de una nación para un día poder representar y defender los intereses de un pueblo. Entonces, nosotros también hemos perdido gente cercana y sabemos que la situación ha sido difícil. Pero ¿por qué no mirar, en vez de ver esto como que es una maldición que Dios ha mandado, por qué no verlo como una situación que en medio de toda la perdición que está viviendo la humanidad nos da a nosotros la oportunidad de entrenar la fe que llevamos por dentro para creerle a Dios a pesar de las dificultades y de las situaciones difíciles? La palabra de Dios dice, hablando el profeta Isaías, que Dios hace el fin desde el principio. Quiere decir que a lo que a ti te toma por sorpresa, a Dios no le toma por sorpresa. No le toma por sorpresa. Si usted fue de los que el COVID sorprendió, gloria a Dios, yo también soy de la lista, pero Dios no fue sorprendido en esto. Y Él es poderoso que Él hubiese podido quitar esto de la historia. Así que cuando yo miro esto en esta perspectiva, puedo entender que si Dios dejó enemigos en esta tierra para poder entrenar a gente que no había nacido, probablemente esta situación es una oportunidad para Dios poder entrenar tu fe y mi fe en el tiempo que estamos viviendo. Así que la situación, aunque era, imagínate los israelitas viendo ahora a los cananeos, los israelitas que no habían nacido. Y los cananeos y todos los feos, dice Fereceo, Amorreo, los feos, así, todos los feos. Usted no es de esa familia, ¿verdad? Si usted es familia mía, olvídese. Imagínatelo por un momento. Los israelitas están viendo ahí a todos los cananeos y están reprendo a los cananeos. Lo echamos fuera en el nombre. Imagínatelo. Imagínatelo por un momento. ¿Tú crees que se iban a ir? Si fue Dios quien los dejó a ellos, ¿tú crees que esa gente orando se iban a ir? No, si Dios dejó a los cananeos ahí para enseñarlos a pelear,
esos cananeos, hasta que ellos no aprendieran a pelear, no se iban a ir. Entonces hay situaciones que Dios puede permitir en nuestras vidas que nos van a causar dolor, que nos van a causar quebranto, que nos van a golpear y nos van a confrontar. Pero por más que tú ores, ayunes, brinques, saltes, te ranes, te tires, rompas, hasta que tú no aprendas lo que Dios dijo, que esa situación te vino para enseñar, probablemente te va a estar golpeando. Entonces, aprendamos a jugar al evangelio. Y en vez de reprender cosas sin saber cuál es el propósito, aprendamos lo segundo que Dios quería hacer. Pastor, ¿qué era? Déjeme leer. Entonces dice acá. Además, unos versos más abajo, para ganar un poco de tiempo. Además, dice, dejó a los hititas, amorreos, fereceos, jebuseos. Con esos pueblos Dios también puso a prueba a los israelitas, agárrelo, para ver si obedecían las órdenes que él le había dado por medio de Moisés. Es decir, la primera razón por la que Dios permitió aquellos enemigos era para entrenar a los que no habían nacido. La segunda era para probar la obediencia de todo el pueblo. Entonces, ¿cómo tú puedes hacer que tus situaciones difíciles, o cómo tú puedes descubrir que tus situaciones difíciles vienen de Dios o no vienen de Dios? Cuando tú le aplicas obediencia a lo que Dios te mandó a hacer. Porque si esa situación vino para entrenarte, solamente cuando tú eres obediente, ellas te entrenan a ti y entonces pueden desaparecer. Pero hasta que no cumplan el propósito en tu vida, no importa que el pastor ore con todo y lo guapo que es. Por eso hay algunos que están perdidos, porque siempre andan buscando un profeta que les profetice. Y es más fácil ser obediente a Dios para que el problema se solucione que andar buscando un profeta que probablemente nos va a hablar lo que nosotros queremos escuchar. Estamos en la reapertura, rompimiento. Me quedan 10 minutos, ¿sí? ¿Me lo permiten? ¿Sí? Entonces, la primera razón por la que Dios dejó a los enemigos ahí era para formar a gente que no había nacido. Pero la segunda era para probar la obediencia. Aquí nos centramos en el día de ayer. Estamos en un periodo de jueces. Ahora, de repente dice acá que los israelitas no obedecieron, dice, sino que permitieron, verso 6, que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos y que adoraran a sus dioses. Entonces, ahora no solamente ellos fueron oprimidos por el enemigo que estaba ahí en la tierra que Dios le había entregado, sino que por su desobediencia ellos ahora estaban uniéndose a mujeres o a pueblos que Dios había dicho que no se unieran. Ahora, la desobediencia de ellos trae calamidad. Y mire lo que dice el verso 7. Voy rápido acá porque quiero llegar al tercer juez en este momento. Dice, los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra él. Agárrelo. Cuando tú desobedeces a Dios, esa es la siguiente consecuencia que eso te trae, es la que el pecado te ofrece. Mire acá. Pues adoraron las estatuas de Baal y de Astarte. Por eso Dios se enojó y permitió que los conquistara Cusanrisataín. Eso es un buen nombre para las mujeres que todavía no tienen hijos. Que era rey de Mesopotamia. Sí, Dios se enoja cuando ellos fallan en obediencia y permite que ahora el rey de Mesopotamia los oprima. Y dice aquí, después de 8 años de esclavitud. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Entonces, lo que eso nos enseña aquí en esta parte es que tú no puedes pretender ser desobediente a lo que Dios te mandó y pretender vivir años de paz. No se puede.
Es incompatible. No se puede ser desobediente y tener años de paz. 8 años siendo oprimidos. Entonces dice que después de 8 años los israelitas suplicaron a Dios que los salvara y él les puso por jefe a un juez llamado Otoniel. Después que Otoniel estaba sirviendo a Dios, dice que hubo 40 años de paz en la región. Fíjese la diferencia. Dios deja a sus enemigos para entrenarlos y para probar su obediencia. Si ellos fallaron en obediencia, dudo que ellos se hubiesen entrenado. Porque tú solo te vas a entrenar con lo que Dios te puso en la medida que tú ejerces obediencia. Si eres obediente, en vez de salirle corriendo al COVID-19 y en vez de tenerle miedo y en vez de tener el pánico, si eres obediente, tú vas a tomar las precauciones necesarias, pero vas a seguir adelante, confiando y creyendo en Dios. La gente sigue yendo a las discotecas. La gente se sigue yendo de vacaciones. Hay gente que no ha parado de trabajar. ¿Por qué entonces nosotros debemos parar de servir a Dios? Hay pastores que sí, pero tú vas a tu trabajo. Te mandaron alerta y cuando te llamaron te fuiste y te pusiste la mascarilla y andabas con el... Pero bueno, no voy a hablar de eso ahora. Eso va a ser el fin de semana que viene. Entonces, solo siendo obedientes a Dios, lo que Dios permitió que se cruzara en nuestro camino, nos va a preparar para exponer lo que Dios sembró en nuestras vidas. Ahora, viene Otoniel y solo cuando llega Otoniel y obedece, vienen 40 años de paz. Después viene otro juez llamado Ehud. Y Ehud también trae años de paz. ¿Cuánto? 80 años de paz. El primero trajo, después de 8 años de sufrimiento por desobediencia, el primero trae 40 años, el segundo trae 80. Pero no se crea que en medio de cada juez, cada vez que murió, cuando murió Otoniel, el pueblo se descarrió. Hasta que Dios levanta a Ehud. Y cuando se muere Ehud, hay otro problema. Y de repente aparece un hombre en la historia. Y voy a leer los versos porque va a ser muy sencillo lo que le voy a soltar acá. Y vamos a orar. De repente aparece un hombre en la historia llamado Sangar. Diga conmigo, Sangar. No, dígalo conmigo, Sangar. Diga conmigo, Sangar. Muy bien, los Sangar son gente especiales. Mire lo que dice la Biblia. Le dedica la Biblia a este hombre un verso. De 31 versos le dedica uno, el último. Y mire cómo dice. El siguiente jefe fue Sangar, hijo de Anat, quien tomó un palo con punta de hierro y mató 600 filisteos. De esa manera salvó al pueblo de Israel. Ya está, no dice nada más. Diga conmigo, Sangar. Y yo tengo la sensación de que lo que Dios está buscando en el tiempo que estamos viviendo son sangares. Son gente que tengan actitud. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Sencillo. Lo primero que quiero que usted entienda es que el pueblo había sido oprimido a causa de su desobediencia. Así que cada vez que el pueblo desobedecía, ¿qué pasaba? Era oprimido. Lo sometían hasta que se levantaba un juez. Ahora mira esto. Porque una de las cualidades que tienen que tener los sangar es que los sangar vean la situación y no se conformen a ella. Los sangar son aquella gente que probablemente son únicos en el círculo de perversión que hay y de opresión, pero esa gente es de los que no habían nacido, pero aprendieron a obedecer a Dios, fueron entrenados y cuando vieron la oportunidad no se la pensaron, ellos creyeron y pudieron declarar la victoria y obrar a favor de lo que tenía que suceder. Sangar. ¿Qué pasó con Sangar? Sencillo. Sangar entonces me imagino que mira la condición del pueblo, pero tiene un corazón dispuesto.
Y es lo que falta en medio de la situación que estamos viviendo. Probablemente tú no eres un científico ni una científica, pero tú tienes algo en tu corazón que Jesús te dio, el Espíritu Santo, que te permite poder acercarte a alguien que sabes que tiene necesidad y decirle: yo quiero ser sangar para tu vida. En medio de toda esta perversidad, yo soy de los que han aprendido a obedecer a Dios, y lo único que quiero hacer es orar por ti, y los resultados es que Dios te va a utilizar a ti solo con lo que tú tienes, matando más gente que lo que... Pastor, ¿cómo matando? Perdón. Te va a usar para sanar gente. Fue sangar que mató. Entonces mire esto. Vamos a hacer esto. Entonces hay tres cosas que podemos aprender de sangar. Sangar, la Biblia habla de él en un tiempo difícil. Diga conmigo: tiempo difícil. ¿Sabe por qué habla de él en un tiempo difícil? Porque no necesitas tener un buen tiempo para poder ver la gloria de Dios obrando en tu vida. Lo único que tú necesitas es tener un corazón lleno de fe. No lo voy a volver a repetir. Sangar está viviendo un tiempo difícil. Él no estaba esperando que se fuera el COVID para salir a predicar el evangelio. Él no estaba esperando que la situación desaparezca y se calme. No, Sangar en el tiempo difícil, él entonces marcó la diferencia creyendo en lo que Dios dijo que iba a hacer. Así que lo primero que podemos aprender de Sangar para poder orar en esta noche es que tú tienes que comenzar donde estás. ¿Qué tienes que aprender? Tú tienes que comenzar ¿dónde? Si el COVID-19 está, yo voy a comenzar. En el tiempo donde me encuentre, yo voy a comenzar. Lo segundo es que dice que Sangar tomó un palo con punta de hierro. ¿Qué tomó? Lo segundo que quiero que aprendas en esta noche de Sangar es que debes usar lo que tienes. No necesitas tener un ejército. Necesitas comenzar donde tú estás y necesitas usar lo que tú tienes. Probablemente este tipo tenía un palo con punta y tú quizás lo único que tienes es tu garganta. Tú quizás lo único que tienes es una alabanza que te aprendiste hace 20 años. Es la única que te sabe, pero eso es lo único que tienes. Lo único que quizás tú tienes es una bolsa de arroz. No sé qué es lo que tienes en tus manos, pero hoy yo vengo a decirte en el nombre de Jesús de Nazaret, donde tú estás, puedes comenzar usando lo que tú tienes. Y la gloria de Dios se va a manifestar a favor tuyo. Ay, yo creía que ustedes me iban a dar más emoción hoy. Diga conmigo: voy a comenzar donde estoy. Voy a usar lo que tengo. Y la tercera es más sencilla: haga lo que usted puede. Diga conmigo: voy a comenzar donde estoy. Voy a usar lo que tengo y voy a hacer lo que puedo. Dios no te llama a que tú hagas algo que no puedes. Es más, en días pasados enseñaba en el discipulado general. La bendición siempre vino primero que la demanda. Siempre. Y en la bendición Dios encerró todo lo que necesitabas para que tú cumplas la demanda. Dice: y los bendijo Dios, y después le dijo: fructifiquen y llenen y sojuzguen la tierra. No los mandó aquello primero y después lo bendijo, no. Primero lo bendijo. Leímos un texto, no me acuerdo dónde está Isaías, no me acuerdo qué número, donde Dios habla de Abraham y dice: cuando él era uno solo, o sea, cuando no era nadie, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Entonces yo quiero que cerrar esta noche diciéndote que tú no necesitas un mejor escenario para ver la mano de Dios obrando en tu vida. Lo que tú necesitas es ser obediente a lo que Dios ordenó. Y cuando tú eres obediente a lo que Dios ordenó, entonces tú vas a comenzar donde estás, vas a usar lo que tienes y vas a hacer lo que puedes. Y el resultado es este: mató a 600 filisteos y de esa manera salvó al pueblo de Israel. A lo mejor en tu casa no hay esperanza, pero tú entiendes esta palabra y dices: se acabó. Hoy fue el último día donde en mi casa se vivió de tristeza y se vivió de depresión. Yo voy a comenzar. Quizás no tienes la mejor familia, el mejor esposo, la mejor esposa. Quizás no estás en el mejor tiempo de tu vida,
pero sí quiero creer contigo que es un tiempo determinante para tú poder comenzar. Usar lo que tienes. ¿Qué es lo único que tengo, pastor? Lo único que sé es cantar, canta. Lo único que sé es dar, da. Lo único que sé es orar, ora. Pero algo Dios puso en tu mano. Y con lo que Dios puso en tu mano, con eso Dios te va a usar. Si tú le obedeces y le pones fe a lo que Él quiere hacer. ¿Se puede poner de pie? Yo quiero que oremos. Sangar es un ejemplo maravilloso. Sangar. Fíjate, un verso. Pastor, ¿y cómo se saca tanto de un verso? Un verso. Pero es lo que podemos ver en él. Comenzó en un tiempo difícil, pero comenzó. Usó lo único que tenía. Una varita con la que le daban palo, puyaban a los bueyes, ¿para qué? Con eso. Y a veces tú no haces nada porque tú estás esperando predicar como el pastor. O profetizar como el profeta fulano de tal que tiene. No. Lo único que tú necesitas es aprender a comenzar usando lo que tienes, haciendo lo que puedes, creyéndole a Dios. Y de esa manera, la mano poderosa de Dios no solo te va a sostener, sino que va a mostrar que tú eres mucho más de lo que el mundo te ha hecho pensar. COVID-19, a pesar de que nos ha causado dolor, muchas situaciones, creo que también nos ha dado la oportunidad de entender que somos muy frágiles y que sin Jesús no somos nada. Eso nos ha enseñado COVID-19. El mundo creía que lo tenía todo controlado. Pero hoy sabemos que el único que tiene siempre, ha tenido siempre las cosas controladas, es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta noche, si Dios te permitió llegar aquí a esta reapertura, es para que salgas de aquí creyendo que tú eres mucho más de lo que te han intentado enseñar. Quizás tú no tienes experiencia de guerra. Pastor, pero ¿cómo se usa la fe? Es una buena situación para que todos aprendamos a usar la fe. Ahí está, créele a Dios. Si te dieron una mala noticia, créele a Dios. Si hay alguien a tu lado que de repente está pasándola mal, créele a Dios. Lucas capítulo 1, verso 37 dice, para Dios no hay nada que sea imposible. Pero por otro lado dice que para los que creen, todo es posible. ¿Por qué todo es posible para el que cree? Porque el que cree goza de lo que es el poder sobrenatural del Dios para el cual no hay nada que sea. Cuando tú crees, lo único que estás diciendo, yo con mis fuerzas no puedo. Pero sí entiendo que Dios tiene no solo las fuerzas, sino el poder para el poder abrir una nueva oportunidad para nuestras vidas.